¿Qué tal? En este video vamos a hablar de la neuroanatomía funcional de las emociones, tratar de meternos un poquito en el tema de las emociones y está tomado del capítulo 17 del libro que se nos dio a estudiar y el autor es Jaime Silva. En primer lugar, vamos a tratar de ver las dificultades que se nos presentan cuando queremos estudiar las emociones. En primer lugar, la confusa definición. ¿Qué es una emoción? ¿Y cuáles son las confusiones en esto? Tienen que ver con las conductas afectivas que son muy amplias, ¿sí? Y por otro lado, los fenómenos específicos también son muy variados. Por un lado, para estudiar la emoción en particular. Por otro lado, también tenemos la dificultad en cuanto a las perspectivas con las que se aborda el tema. Y por último, la multiplicidad de las disciplinas que intervienen en el estudio de las emociones. Siempre se ha atribuido que las emociones interviene particularmente el sistema nervioso central, pero también sabemos que el sistema nervioso periférico interviene en la cuestión de la respuesta emocional del individuo. Las emociones podríamos decir que son el resultado de una compleja interacción entre múltiples variantes a múltiples niveles. Los estudios nos llevan a pensar que no hay una zona específica de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central que se encargue únicamente de las emociones, sino que es como una red compleja, muy compleja de activación cerebral cuando se trata del tema de las emociones, ¿no? ¿Cómo podríamos definir en breves términos la emoción? La emoción sería como un episodio de cambios coordinados en varios sistemas de respuesta ante un evento de importancia para el organismo, ¿no? Estos episodios suelen ser breves y tienen en general patrones específicos de respuesta. El marco conceptual, que es una de las grandes dificultades que a veces tenemos para abordar este tema, viene de la neurociencia afectiva. Ciencias nuevas que van apareciendo y que se van desarrollando y que siguen en estudio, ¿no? Por lo complejo de nuestro sistema nervioso central. La evidencia nos muestra que la emoción se distribuye en múltiples regiones de la corteza y de las estructuras subcorticales, ¿no? Y en particular podríamos decir que aquellas zonas o regiones son la amígdala, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal, ¿sí? ¿Desde cuándo empieza a estudiarse el tema de las emociones? El primero o los primeros a preocuparse del tema emocional, vemos que está Darwin y James con su aproximación evolucionista y también biopsicológica. Quiere decir que el ser humano está determinado por su propia biología, por lo que es, ¿no? Y desde allí se empieza a hacer como un catálogo de emociones y va hacia la búsqueda del cerebro emocional. Quiere decir esa parte del cerebro que se dedicaría especialmente a regular el tema de las emociones. Esto ha ido evolucionando mientras han aparecido las neurociencias y desde allí se estudia o se clarifican estas pequeñas zonas, ¿no? En primer lugar tenemos a la amígdala. ¿De qué se encargaría la amígdala? En primer lugar, la evidencia muestra de la respuesta emocional, la amígdala reaccionaría como en 3 niveles, podríamos decir, ¿no? Por un lado, la consolidación del recuerdo, el reconocimiento de la expresión emocional del rostro, por ejemplo, y del procesamiento del miedo como una emoción fundamental. Luego tenemos la corteza cingulada anterior, que tendría que ver con la integración de los módulos, de esos módulos cognitivos, quiere decir encargarse de la parte cognitiva de nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto? Y por otro lado, la corteza cerebral, que esto es lo que más se ha estudiado desde hace ya 15 años en adelante, y las evidencias muestran que la corteza cerebral tiene que ver con la percepción, la expresión y la experiencia de las emociones, ¿no?
Por un lado, la corteza prefrontal tiene el rol de la conformación de la experiencia emocional, ¿cierto? De cómo se va conformando esa experiencia emocional. Como también la funcionalidad de la corteza cerebral, podríamos decir que existe como circuitos, ¿no? Y esos circuitos van desde la corteza orbitofrontal, ventromedial, y que se le denominaría efecto nuclear, donde se procesan el tema del placer y el displacer. Y también el tema de la amenaza, ¿no? Y mantiene entonces la continuidad temporal de la motivación. Tiene que ver también con el tema de la motivación personal. Entonces, por lo tanto, existen evidencias científicas que muestran que los niveles de asimetría funcional de la corteza prefrontal tienen una fuerte influencia en cuanto a la emoción del ser humano. Como vemos, estas zonas cerebrales intervienen en la respuesta emocional, y los estudios nos muestran que esta red es muy variada. Todavía faltan muchos estudios para darnos cuenta cómo el ser humano reacciona a nivel emocional, y estudiarlo de esta manera en estas zonas cerebrales. Por el momento podemos darnos cuenta lo maravilloso que es nuestro cerebro y cómo la respuesta emocional se activa en nuestro cerebro de distinta manera, y no solamente en una zona específica. Eso es lo que podríamos dar como resumen del artículo que se nos dio a estudiar. Muchas gracias.